Bienvenido, panas. Sí, has visto 3 videos de David Goggins o un playlist y estás súper motivado y te dices a ti mismo que vas a entrenar súper duro y todo eso. Pero el sobreentrenamiento, a pesar de que hayas visto 3 videos de David Goggins y entrenes súper duro, y a pesar de que entrenar duro es demasiado importante muchas veces, hay que tener un balance de las cosas. Y si no crees que el sobreentrenamiento existe, entonces sufrirás las consecuencias y te vas a lesionar. Y ya que pusimos eso de lado, hay que aclarar qué es el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento, al menos en mi perspectiva, es entrenar hasta el punto en que se vuelve contraproducente, ya sea para tus resultados, para tu progreso, para tus metas o para tu salud. Y sabes, sobreentrenar es relativo a nuestro estado físico. ¿A qué me refiero con relativo? Que depende de cada persona. Tal vez para una persona hacer 30 sets por grupo muscular a la semana sea sobreentrenar, pero tal vez para una persona que ya lleva mucho más tiempo entrenando y tiene una mayor capacidad de trabajo, por así decirlo, pueda hacer más de 30 sets y tal vez tenga que hacer más de 30 sets para poder tener los mejores resultados de hipertrofia, por ejemplo. Y tal vez podrías argumentar que el sobreentrenamiento es objetivo si me das un ejemplo extremo. Por ejemplo, claramente el sobreentrenar existe y es algo que es objetivo, porque si haces más de 100 sets por semana por grupo muscular, pues estás sobreentrenando, lo cual es cierto, pero no tiene ningún sentido decir ese ejemplo, porque ese ejemplo no nos da ninguna utilidad a la hora de saber si estamos sobreentrenando. ¿De qué le sirve a un novato saber que 100 sets es sobreentrenamiento cuando el novato probablemente ya se pueda sobreentrenar con una cantidad mucho menor de sets y repeticiones? Y es por esta cualidad del sobreentrenamiento, es decir, que puede variar por persona, que cada uno de nosotros, para poder saber si estamos sobreentrenando, tenemos que buscar por nosotros mismos si estamos haciendo eso a través de la introspección, de la reflexión, de la intuición y de nuestro propio pensamiento crítico. Hay que hacer una distinción del sobreentrenamiento, que es que o el sobreentrenamiento es local, específico en una parte de tu cuerpo, o es general. Es decir, ¿estás sobreentrenando una parte de tu cuerpo o es todo tu cuerpo que está sobreentrenado? Lo cual nos puede ayudar, porque si solo es una parte de tu cuerpo, significa que puedes entrenar otras partes y no necesariamente tiene que decir que tienes que descansar completamente. Y después de haber dicho todo eso, que probablemente haya sido una introducción bastante larga, hay que probablemente decir los 4 signos para saber si estás sobreentrenando. Y la primera señal es el sentimiento de inflamación en una articulación. Y sabes, todo nos ha pasado que después de un entrenamiento para tratar de ganar músculo o cualquier otro entrenamiento, que después de ese día sintamos dolor en nuestros músculos. Y es que es algo totalmente normal. Pero ¿qué pasa cuando sientes ese dolor en tus articulaciones? Y a diferencia de ese dolor muscular, es un dolor mucho más agudo y mucho más presente. Y es que intuitivamente, si has sentido esos dolores, puedes hacer una diferencia intuitiva de que el dolor que está ocurriendo no es muscular. Y probablemente si estás sintiendo algo similar y cada vez que estás tratando de utilizar esa articulación tienes ese mismo sentimiento agudo, pues probablemente tengas tendinitis. Y la tendinitis es inflamación de los tendones. Y en este sentido no solo es una señal de que estás sobreentrenando, sino que es una consecuencia del sobreentrenamiento. Lo peor que te puede ocurrir cuando estás sobreentrenando es que te lesiones. Es por eso que no tenemos que sobreentrenar. Y tal vez sea la señal más obvia. Tal vez sea algo demasiado obvio que ver, pero generalmente cuando estás muy metido en esa mentalidad de entrenar muy duro, tal vez sientas un dolor similar y en vez de tratar de pensar qué es lo que está pasando, tal vez lo ignoras hasta que se vuelve mucho más fuerte, y es ahí donde se desarrolló mucho más la tendinitis y te jodiste. Y es que para muchas personas lo obvio en realidad no es obvio, porque la obviedad solo es obvia para los que pueden verla. Lo bueno de eso es que probablemente signifique que solo afecta una parte de tu cuerpo, lo que significa que puedes entrenar otras partes de tu cuerpo, lo cual es bueno. Creo que uno de los errores al tratar de lidiar con el tendinitis o otras cosas en particular es que tratamos de dejar el entrenamiento completamente. En muchos casos es necesario, pero digamos que tienes tendinitis del codo, pues no necesariamente tienes que dejar todo el entrenamiento. Puedes buscar ejercicios que no afecten esa articulación y puedes seguir entrenando. La segunda señal que tal vez te pueda ayudar para saber si estás sobreentrenando
entrenando es la deterioración en el desempeño de un ejercicio en particular que estás haciendo. Todos sabemos esa etapa de novato en donde el progreso es extremadamente rápido y lineal. A pesar de que el progreso ya es lento, cuando eres novato te adaptas muy rápido. Pero habrá algún punto en donde llegues a un estanque, donde el progreso parezca que ya no es lo mismo que era antes. Y de muchas maneras, tal vez una señal de que estás sobreentrenando es que estás muy estancado o tu desempeño se está yendo hacia abajo. Por ejemplo, digamos que puedes hacer 10 dominadas perfectas en tu primer set de dominadas, por ejemplo. Y a pesar de que puedes hacer eso, estas últimas 2 semanas solo has podido llegar a 7 repeticiones en tus primer sets de dominadas. A pesar de que estás poniendo suficientemente empeño y que estás entrenando igual de duro, pues tal vez signifique que estés entrenando mucho ese grupo muscular, o tal vez estás haciendo demasiado ese grupo muscular y tal vez te están diciendo que necesitan un descanso. Tal vez después de ese descanso puedas llegar al mismo nivel que tenías antes, porque las articulaciones de tanta fricción y los tendones tienen que también descansar. Así que tal vez si tienes un deterioramiento en tu fuerza o en tu desempeño de un ejercicio, tal vez signifique que estás sobreentrenando en esa parte particular. La tercera señal es una fatiga constante, y esto puede ser increíblemente ambiguo, es decir, que puede significar muchas cosas, porque muchas cosas te pueden cansar. Tal vez el trabajo te está cansando, tal vez una mala dieta te hace sentir mucho más cansado, tal vez tienes malos hábitos para dormir, no puedes dormir bien o no duermes bien. Hasta más cosas pueden causar que te sientas cansado, lo cual hace que esta señal no sea muy buena a la hora de saber si estamos sobreentrenando. Aunque de todas formas, si estás sintiendo fatiga constante en todo tu cuerpo o en una parte particular en todos los días que estás entrenando, y si además de eso necesitas utilizar la cafeína para camuflar ese sentimiento de cansancio, probablemente signifique que estás sobreentrenando, porque eso es demasiado raro, que en cada entrenamiento te sientes súper cansado, súper fatigado, porque no deberías de sentirte de esa forma, a menos que estés consciente y tengas un trabajo que te cansa de esa forma, o una mala dieta, o todas esas cosas que ya hablamos. Por lo que hace mucho más importante esa capacidad de pensamiento crítico y introspección. La cuarta y última señal que estás sobreentrenando es que tus entrenamientos duran demasiado. Y es que si tus entrenamientos duran más de 2 horas, pues yo no sé qué estás haciendo. A menos que estés entrenando por fuerza y tengas descansos muy duraderos, entonces no tiene mucho sentido que tus entrenamientos duren más de 2 horas. Y eso es lo que hacía. Con mi propia experiencia, por ejemplo, hace 2 años solía hacer un montón de variaciones de fondos y flexiones, y en general hacía mucho, pero que mucho volumen. Tal vez más de 30 sets por grupo muscular cuando apenas tenía 2 años entrenando, y el problema es que lo hacía por meses prolongadamente sin siquiera pensar sobre la fatiga acumulada que podría tener, y debido a eso tuve tendinitis. Y usualmente los entrenamientos duraban alrededor de 2 horas. Tiene bastante sentido que mientras más hagas, pues más tiempo te va a durar. Así que si estás entrenando por mucho tiempo, tal vez estás entrenando más de la cuenta o más de lo que deberías de hacer. Ahora, después de esas señales hay algunas soluciones. Generalmente estos problemas vienen de una mala programación, porque cuando eres un novato y empiezas a entrenar y después poco a poco vas mejorando, vas encontrando otros problemas que usualmente no tenías cuando apenas empezabas, y uno de esos problemas es un mal manejo de fatiga, porque cuando empiezas no necesitas hacer mucho para poder ganar músculo, pero mientras vas mejorando y llegando a pesos más pesados y más cantidad de repeticiones, te verás con el problema de que necesitarás manejar la fatiga de una mejor manera. Y es por eso que existe las programaciones periodizadas o entrenamiento periodizado, que es una forma más compleja de programar tus entrenamientos, que usualmente son programaciones muy longevas, digamos que 3 meses, por ejemplo, 1 mes o 2 meses. Pero para mí eso es algo complicado, que realmente me parece un fastidio, y que tal vez si no te gusta complicar mucho las cosas, tal vez no necesites periodizar y puedas tal vez manejar tu fatiga de una forma mucho más intuitiva, la cual es la manera en la cual hago. Y no digo que es la mejor, aunque también habrán gente que si no haces lo que ellos hacen, pues dirán que eres un idiota o que no estás haciendo lo mejor, lo cual es algo común en todas cosas y hasta en el fitness. Pero si decides manejar la fatiga intuitivamente, puedes hacer estas 5 cosas. Número 1, bajar la cantidad de repeticiones
repeticiones y sets que haces por grupo muscular en ese grupo muscular específico el cual estás sobreentrenando. Pues solías hacer 25 sets, pues haces la mitad de eso o quitas un tercio de 20 sets y tratas de ver cómo puedes asimilar eso a comparación de el volumen que solías hacer anteriormente. Número 2, puedes bajar la carga de los ejercicios o el peso, el cual esta es una manera bastante sencilla y fácil. Si puedes hacer pesos más bajos, pues tus articulaciones no tendrán que trabajar tanto como lo hacían antes y puedes tal vez recuperarte de los entrenamientos de una mejor manera. Ahora, en el gimnasio esto es algo muy fácil y muy simple. Simplemente, tal vez si estás en una máquina, pues con un movimiento de tus manos ya cambiaste el peso. Pero en la calistenia es un poco más complicado y tal vez tengas que hacer otro ejercicio del que hacías antes o una regresión. Por ejemplo, si haces fondos en las barras paralelas y si tal vez eso es demasiado para ti, tal vez podrías optar por un ejercicio que estimule ese grupo muscular de una manera similar, pero que sea mucho más liviano. Por ejemplo, tal vez los fondos en banquillo con tus pies en el piso, o tal vez podrías hacer más flexiones que fondos o cosas así. Número 3, podrías hacer más días de descanso y es tan simple como acabas de escucharlo. Descansa, ten más días de descanso y ya. Número 4, te puedes poner un tiempo límite que necesitas completar los entrenamientos. Si ya eres una persona ocupada, ya de por sí tendrás un límite, pero tal vez entrenar es lo último que haces del día y por eso puedes poner tanto tiempo. Y tal vez si puedes disminuir a la mitad el tiempo en que duran tus entrenamientos, puedas disminuir el volumen como resultado. Digamos que puedes hacer 30 sets, 6 ejercicios en una hora. Pues tal vez si pones el tiempo límite en 30 minutos, no tengas el tiempo de hacer tantos ejercicios y resulte que vayas a hacer menos volumen. El número 5 tal vez sea algo impopular y es que no llegues al fallo en todos los sets o ejercicios. Y es que sí, el fallo es muy importante, todos lo sabemos, pero si ya de por sí haces mucho volumen, tal vez llegar al fallo en todos los ejercicios o estar tan obsesionado con eso no sea lo mejor para tus articulaciones. Y no tienes que hacer todos estos, podrías solo hacer una de estas soluciones, por así decirlo. Pero eso fue todo. Si te gustó, dale like. Si te ayudó, pues coméntalo y nos vemos en otro video.